Hola, buenos días. El día de hoy veremos Vamos a comenzar sabiendo qué es. Son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. ¿Cómo usarlas? Se necesita identificar la variabilidad de los datos, es decir, si la distribución de los datos es más o menos homogénea y por lo tanto nos da una medida sobre la representatividad de los parámetros de centralización. ¿Por qué usarlas? Proporciona información adicional que permite juzgar la confiabilidad de los datos que se encuentran ampliamente dispersos. La posición central es menos representativa. Una vez que ya vimos el concepto, ahora sí, se dividen en dos. En medidas de dispersión absolutas, como los recorridos, la desviación media, la varianza y la desviación típica, que se usan en los análisis estadísticos generales. Y las medidas de dispersión relativa, que determinan la dispersión de la distribución estadística independientemente de las unidades que se expresen, como las funciones de cada una o en cómo se divide cada una. Tenemos el rango. En primer lugar, está recomendado para un solo o para muestras pequeñas solamente. Se define como la diferencia comparación primaria. De esta manera, considerada solo las dos observaciones extremas entre el último valor de la variable y el primero. Tenemos la siguiente, que es la desviación estadística. Esta, por su parte, indica dónde estarían concentrados los datos si todos estuvieran a la misma distancia de la medida aritmética. Consideramos la desviación de un valor de la variable como la diferencia entre el valor absoluto entre este valor de la variable y la media aritmética de la serie. Así pues, se considera como la media aritmética de las desviaciones. ¿Ok? Dicho de otra manera, van a ser entonces los valores o las diferencias de un valor absoluto entre la... Continuando, tenemos la siguiente, que es la varianza. Esta es una función algebraica de todos los valores, apropiada para tareas de estadística inferencial. Se puede definir como las desviaciones al cuadrado. Tenemos la siguiente, que es la desviación estándar o típica. Estas son para muestras extraídas de la misma población. La desviación estándar es de las más utilizadas y se trata de la raíz cuadrada de la varianza. Por último, tenemos el coeficiente de variación, que es una medida utilizada principalmente para comparar la variación entre dos conjuntos de datos medidos en diferentes unidades, por ejemplo, la estatura y peso corporal de los alumnos de una muestra. Así, se utiliza para determinar en qué distribución están más agrupados los datos y la media es más representativa. Una vez que ya vimos todos estos conceptos, tenemos el siguiente punto, que son las fórmulas. En primera tenemos la desviación media, que es el promedio de las distancias de cada uno de los datos a la media. Y su fórmula aquí está representada. Desviación media es igual a la primera distancia menos la media aritmética y así consecutivamente, y al final dividiéndolo entre el número total de ellas. La tenemos representada en una recta numérica donde la media aritmética es la mitad y en ambos extremos tenemos las diferentes distancias. La fórmula anterior también podemos ponerla en una forma de sumatoria, que nos quedaría desviación media igual a la sumatoria de la primera distancia menos la media aritmética entre el número total. Ahora sí, entraremos a ver el ejemplo. Nos dice, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la desviación media en la que diferentes amigos tienen diferentes notas. A nosotros solo nos va a interesar el amigo C. En primer lugar, vamos a ordenar los datos en una tabla con la frecuencia absoluta de cada uno de ellos. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite esta, dejando la última fila para la suma total de los elementos de los datos. Si observamos, el amigo C tuvo notas de 10, 2, 2, 1 y 10, por lo cual los datos serían calificación 1, calificación de 2 y calificación de 10. ¿Qué frecuencia la tenemos aquí? Nos dice que 1 sacó una vez, el número 2 lo obtuvo 2 veces y el número 10 lo obtuvo otras 2 veces. Si sumamos 1 más 2 más 2 nos da un total de... Ahora bien, vamos a empezar calculando la media, ya que necesitamos para obtener las desviaciones.
Vamos a añadir una tercera columna como la ven en la diapositiva para escribir el resultado de multiplicar cada uno de los datos por su frecuencia absoluta. Ahora bien, vemos que la tercera fila tiene el dato 1, que es XI por FI, que es la frecuencia. Si multiplicamos 1 por 1, nos da 1. En la siguiente, 2 por 2, 4. 10 por 2, 20. Y si sumamos esta tercera columna, 1 más 4 más 20, nos da un total de 25. Ya que tenemos los datos que necesitamos para calcular la media según la fórmula, que son la suma de las multiplicaciones de cada una de las frecuencias absolutas y el número total de casos que tenemos aquí por la fórmula, nos dice que la media va a ser igual a la sumatoria de XI por FI entre N. Entonces, 25 entre 5 igual a 5. Una vez que ya se tiene la media, ya podemos calcular la distancia o la desviación de cada dato, como el valor absoluto de la diferencia entre cada dato con la media. Aquí tenemos de nuevo la fórmula que nos dice que la distancia va a ser XI menos la media. Para ello vamos a añadir una cuarta columna, donde iremos escribiendo la distancia de cada dato. Si ven, aquí nuestra cuarta columna se corresponde a lo que es distancia. Por ejemplo, para el dato 1, la distancia sería de la siguiente forma. Es XI menos la media. XI, ¿cuánto vale? Tenemos el valor de 1 menos la media, si recuerdan, es 5. 1 menos 5 nos da menos 4. Recuerden que no hay valores absolutos negativos, por lo cual nos da un resultado de. Y si continuamos, lo hacemos para el resto de los datos y vamos escribiendo en la columna cuarta el resultado. Aquí ya lo tenemos hecho. En la primera recuerden que nos dio 4, en la segunda nos daría 3, en la tercera 5 y al final hacemos lo mismo que hemos estado haciendo en las anteriores tablas, la sumatoria, que es 4 más 3, 7, más 5, 12. Ya que tenemos los datos necesarios para calcular la desviación media según la fórmula, que son la suma de las distancias de cada dato y el número total de datos, ahora sí, chicos, vemos la siguiente fórmula que me dice que mi desviación media es la sumatoria del valor absoluto de XI menos la media entre N. Entonces, la sumatoria es 12 entre el valor total de datos, que es 5, 12 entre 5 nos da 2.4. Y por lo tanto, mi desviación media para el amigo C es de 2.4. Ya que vimos cómo se calcula esto, con este mismo ejemplo de los amigos y de los datos obtenidos, vamos a sacar el rango. Recuerden que este es el recorrido de la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos. La fórmula nos dice que es recorrido rango va a ser igual a valor mayor menos valor menor. Aquí tenemos otra vez al amigo A, amigo B, C y D con sus notas que obtuvieron. Todos tienen una nota media de 5. Si recordamos, en el ejemplo pasado sacamos su media aritmética que nos dio 5. Sin embargo, unas están más dispersas que otras. Vamos a ir calculando a lo largo de esta lección cada una de las medidas de dispersión. Empezamos calculando el recorrido para el amigo A. Su nota más alta, si la vemos, es el número 7 y su nota más baja es de 3. Por lo tanto, su recorrido es 7 menos 3 igual a 4. El recorrido para el amigo B es 8. Si lo quieren comprobar, lo checamos. Nos dice que el amigo B, su nota más alta es 9 y la más baja es 3. Entonces, es 1. 9 menos 1 da 8. Para el amigo C es de 9. El amigo C, su nota más alta es 10 y la más baja es 1. 10 menos 1, 9. Y por último, el amigo D es 3. Su nota más alta es 7 y la más baja es 4. 7 menos 4 es igual a 3. Y esto nos da como resultado que cuando mayor sea el recorrido, más disperso está. Continuando, ahora vamos a la varianza y desviación típica. Acuérdense que definimos varianza como la medida de los cuadrados de las distancias de los datos a la media, es decir, la suma de cada distancia al cuadrado dividida entre el número de datos total.
Si ustedes observan, aquí en esta fórmula es la misma de desviación media, solo que las diferencias de cada uno de los datos se van a elevar al cuadrado. La varianza no se puede comparar con la media aritmética, ya que el resultado de la varianza está en unidades cuadradas y el resultado de la media en unidades lineales, ¿si recuerdan? Por esta razón utilizamos la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí tenemos su fórmula, que nos dice que solo el resultado que tengamos de la varianza le vamos a sacar una raíz cuadrada para eliminar el cuadrado. La desviación típica se designa con la letra griega sigma. La fórmula de desviación típica sustituye la varianza por su expresión. Si observan, tenemos la misma fórmula de la varianza que estábamos en la parte de arriba, solo agregándole la raíz. Continuando con este ejemplo, ahora vamos a calcular la desviación típica de las notas del amigo C. ¿Se acuerdan que ya teníamos la tabla hasta el cálculo de la distancia? Ahora vamos a agregarle una quinta columna en la cual vamos a poner la diferencia de estas dos al cuadrado. Por ejemplo, para el dato 1, si recuerdan, XY vale 1 menos la X, que es la media aritmética, es 5. 1 menos 5, recuerdan que nos daba menos 4. Menos 4 al cuadrado nos da un resultado de 16. Y así lo vamos haciendo para el resto de los datos y lo vamos escribiendo en la quinta columna, como se muestra en el siguiente resultados. En el primer dato nos dio 16. En el segundo nos dio 9, en el tercero nos dio 25 y al final volvemos a hacer como todo lo anterior, su sumatoria, que es 16 más 9 más 25, nos da un resultado de 5. Ya que tenemos los datos que necesitamos para calcular la desviación típica, según la fórmula, que son la suma de las distancias al cuadrado de cada dato y el número total de datos, que es lo que hicimos ahorita, recuerden que nos dio 50 esa sumatoria, entre 5, que es el número total. Esto nos da 10 y sacándole su raíz sería 3.16. Por lo tanto, la desviación típica para el alumno C es de 3.16. Las desviaciones típicas para el resto de los amigos son: para el amigo A, 2, para el amigo B, 3.03 y para el amigo D, 1.26. Por lo que vamos a concluir que el amigo A y el amigo D tenían la misma desviación media, pero ahora cada uno tiene una desviación típica distinta, ya que está determinada de forma única la dispersión. Por lo que con más seguridad podemos decir ahora sí que el amigo D tiene los datos menos dispersos. Eso es todo, espero les haya gustado. Gracias.